En el primer cuadro que leímos de Génesis, con la primera lectura, encontramos a Adán y a Eva bajo el pecado. O sea, ya Adán y Eva no se encontraban como estaba en el capítulo 2. Ahí estaba todo bien. Leímos el capítulo 3 y encontramos la primera característica que se manifestó en sus vidas. Fue la presencia del miedo en ellos. Ahora, cuando no había pecado, ellos no tenían miedo de nada. Podía estar muy fuerte el sol, podía temblar, podía hacer lo que pasara, y ellos estaban muy bien porque nada les provocaba el temor. Pero en el momento en que Adán y Eva pecan contra Dios, esa confianza y esa fe que tenían en Dios se acabó. Por eso el temor se apoderó de ellos. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que el temor, el miedo, es el arma más poderosa de Satanás contra nosotros. En Estados Unidos se dan cerca de 20,000 suicidios al año. Y la gran mayoría de los suicidios tienen que ver con los miedos o temores de la gente. ¿Cuánta gente está ahí y ya no y se suicidan? Tienen miedo de enfrentar la vida, así con sus problemas. Mire, la palabra temor que viene en la Biblia viene de la palabra griega phobos, de donde se deriva la palabra fobia. Ahora, la palabra temor tiene dos acepciones. Uno, que es temor positivo, y otro que es el temor negativo. El temor positivo, por ejemplo, Jorge tiene miedo a la velocidad. Pues cuando Jorge va manejando en la autopista, como tiene ese temor, ese miedo a la velocidad, él maneja con cuidado, maneja con precaución, viendo las señales, porque tiene el temor a la velocidad. Pero ese temor es positivo, porque lo hace cuidarse, guardarse, protegerse, tomar precauciones. El temor es positivo cuando te lleva a proteger y a cuidar tu vida. Pero el temor que es negativo es diferente. Ahora, el temor positivo es lo que le llama la Biblia el temor de Dios. Es lo que le llama la Biblia temor para hacer el bien, que te lleva a hacer lo correcto. Pero el temor negativo es cuando te hace a ti el miedo, una persona cobarde, una persona miedosa, una persona temerosa. Tienes miedo y en igual de tomar precauciones te derrumbas, te caes, ya no. Ese temor viene de Satanás. Ese no es el temor de Dios. Ahora, lo mismo sucede cuando uno se va a entregar a Dios. Una persona tiene miedo, que no es de Dios, de entregarse a Dios, de creerle a Dios, de vivir para Dios, de confiar en Dios. Es el temor negativo que te daña, que te perjudica, que no le entras, que no quieres ser cristiano o cristiana. Ese temor no es de Dios y te lleva al destino incorrecto. Fui con el bolero, ahora fui una visita ahí al hospital en la semana, y ya terminando ahí, mi esposa, me quedé ahí con el bolero, y ahí con el bolero estuve platicando con el de aquí del seguro, y él me platicó que es bolero, pero gana 36,000 pesos mensuales de pensión. Él ha trabajado toda su vida, pero él siempre es trabajador. Y yo le digo, y le hago una pregunta, siempre que platico hago una pregunta para tambalear o para sacarlo de su trabajo, y le digo, bueno, y le voy a hacer una pregunta, y si usted se muere ahorita, ¿qué piensa de su dinero? ¿Qué piensa de su vida? ¿Qué piensa de su alma? ¿Qué viene en su futuro de eso? Entonces, él dice, mire, porque yo llevaba una playera de la iglesia aquí, y él rápido identificó y ya sé por dónde va, me imagino, ¿verdad? Entonces, él dijo, mire, le voy a decir algo, me dijo, mi familia es apostólica, mi esposa es apostólica, mis hijas son apostólicas, son de las mejores, no se pintan, no se dan el pelo nomás así recortadito, bien vestiditas, todo muy bien ellas, dice. Y a mí cuando estoy comiendo mi pescado ahí, dice, ellas me sacan platiquita que dice la Biblia, que dice, y yo, dice, no estoy concentrado en eso, yo estoy concentrado en el pescado.
Dice, pero no les digo nada por no tener problemas, dice. Pero dice, a veces yo, por hacerle risa, yo le hago la pregunta, a ver, ¿cómo que Jesús? A ver, yo te hago una pregunta y dice que le pueden hacer preguntas a su esposa y a su familia. Jesús nació, ¿quién le cortó el ombligo? Y empieza a hacer preguntas que nomás para hacer pensar a ellos, y dice, y entonces dice, y ahí me traen, dice, cuando me porto mal, dijo, 5 días voy a la iglesia, todos los días, porque todos los días hay así cosas, yo voy 5 días, dice, voy así, todo bien, le sigo así, ya cuando veo que ya está mejor la cosa, sigo en lo mismo, dice, y ahora le voy a decir algo, me dijo, yo sí quiero bautizarme, sí quisiera yo hacer las cosas bien, pero tengo miedo. Ese es el miedo, que no está bueno. Una cosa es el temor a Dios, que te ayuda a hacer el bien, a tomar precauciones, a estar bien en la vida, a tener un temor, a un miedo que te lleva a tomar decisiones incorrectas. Por eso el miedo es lo contrario a la fe, es lo antagónico. Pero la Biblia dice que nosotros como cristianos, para evitar eso, debemos enamorarnos de las cosas de Dios. Ahora, fíjese bien ahí en Marcos, capítulo 4, pongo un marcador, pero vaya a Primera de Juan. Primera de Juan está casi al final de la Biblia. Primera de Juan. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí habla del temor malo, del tener miedo, del que trae castigo. Entonces, para que salga de nosotros el miedo, debemos, primeramente, dice la Biblia, perfeccionarnos en el amor. Es decir, está hablando de las cosas de Dios. Usted venga a la iglesia y enamórese de las cosas de Dios. Enamórese de los mensajes. Enamórese de las actividades. Enamórese de la hermandad. Enamórese de las cosas que son de Dios. Trate de ganar la atención de Dios, porque dice la Biblia que el amor es la única fuerza que puede vencer el temor. Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35 y 36. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Ahora vamos a dejarlo ahí, porque vamos a continuar. La Biblia dice que aquí Cristo está con los discípulos en la barca y les va a enseñar lecciones espirituales. Cristo en los capítulos anteriores, no vaya allí, pero usted siga en su casa leyendo, ya les había dado ejemplos de lo que es la fe. Ellos ya habían visto lo que es tener fe. Y aquí Jesús va a poner a prueba a los discípulos si tenían fe o no tenían fe. Y va a enseñarles a los seguidores, si usted es un seguidor de Cristo, ya está viniendo y está siguiendo y está avanzando y está escuchando, escúcheme, Dios quiere que tú no tengas miedo a nada. Esto es muy importante. Por lo tanto, todo lo que tú aprendes en la escuela, todo lo que tú aprendes en la iglesia, todo lo que tú aprendes en tu casa, tenemos que ponerlo en práctica en el mundo y no tengas miedo. Tenemos que darnos cuenta que el cristianismo sí funciona. Tenemos que darnos cuenta que la Biblia sí es la verdad. Ahora, cuando tú atraviesas una prueba o atraviesas una amenaza, Dios quiere que tú descubras qué es lo que existe en tu corazón. De repente te llega y algo, y todo eso pasa porque ahí va a revelar cómo está tu corazón, si tienes fe o no tienes fe. Por ejemplo, el día que tú te enfrentes con tu suegra y te amenaza y te calumnie, en ese momento tal vez tú no le tengas miedo, pero ¿cómo reaccionas tú ante el temor de que te va a hacer algo? Si tú vas pasando por una calle oscura y sientes que alguien te está siguiendo,
¿Cómo vas a reaccionar tú ante el temor? Ya se te metió que vas a ser asaltado. Si te llega la noticia de que el doctor te dice, señor fulano, fulana, usted tiene cáncer. ¿O qué pasaría si usted le notifican que van a embargar su casa por deudas? ¿O qué pasaría si le informan que en esta quincena usted será despedido de su trabajo? ¿Cuál será tu reacción? Pues según tu reacción, eso va a revelar cómo está tu corazón. Eso va a mostrar si eres una persona que tiene fe o una persona que vive siempre con miedos. Así una vida no sirve. No funciona para nada ese tipo de vida. Por eso los discípulos de Jesús pensaron, pues ya andamos con Jesús. Pues aquí andamos en la barca, ya con eso lo hacemos. Ellos vieron los milagros, ellos vieron lo que hacía Jesús donde andaba, pero ahora venía la prueba para ellos. No es la misma sentarse en la banca, y qué buen sermón, y qué bonito es la vida cristiana, que cuando tú mismo enfrentas la prueba y ahí se va a revelar cuál es tu corazón. Vea lo que dice Marcos 4, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Hasta ahí. Los discípulos estaban atravesando el mar de Galilea y fue allí en medio del mar de Galilea cuando su corazón estaba siendo revelado. Dice la Biblia que de repente una tormenta en el mar y el barco se tambaleaba por todos lados, y en ese momento, cuando venía el problema, Jesús les hace la pregunta, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué en medio del viento? ¿Por qué cuando se te tambalea el barco? ¿Por qué cuando hay una amenaza contra tu vida? Dijo, ¿por qué están amedrentados? Y yo te hago la misma pregunta. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que tienes tú ahorita que así nomás vives? Que te entra un temor. ¿Por qué tanto miedo a que te va a dejar tu cónyuge? ¿Por qué tanto miedo de que te van a correr del trabajo? ¿Por qué siempre piensas que no vas a tener para pagar tus cuentas? ¿Por qué tienes miedo a bautizarte? ¿Por qué tienes miedo de que se enteren de que eres cristiano? ¿Y por qué tienes miedo a esto y esto? Y tantas cosas las que nos producen miedo. Yo te pregunto, ¿qué no le crees a Dios? Aquí en esta historia los discípulos iban en la barca. Y de repente ellos estaban probando el miedo, la incertidumbre y el temor. Y Jesús le dice, ¿por qué os amedrentáis? La palabra amedrentado significa temerosos, sin fe, sin confianza, tímidos. Cristo les está diciendo a sus discípulos, ¿por qué? En estos precisos momentos no confían en mí. Ustedes me están siguiendo. Ustedes ya vieron quién soy yo. Ustedes ya vieron por dónde ando. ¿Por qué cuando viene la amenaza, el problema, por qué no dicen, aunque la tierra fuera removida, no temeré mal alguno? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué no confían en mí en esos momentos? Ya conocían las Escrituras. Ahora, damas y caballeros, es lo mismo para nosotros. Usted tiene pruebas ahorita, tiene problemas, viene una crisis. ¿Por qué usted allí no dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué no dices, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta en Cristo Jesús? O como dijo David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amados hermanos, lo que está diciendo la Biblia con todos estos textos es que no tienes por qué tener miedo de nada, de absolutamente de nada. En estos momentos, no sé por qué estar con la cara agachada, por qué estar deprimido o por qué estar deprimida. Tú no tienes por qué estar asustado, amedrentado por el que dirán. Dios dijo a los que creen en Él, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Esta es la confianza que nosotros debemos de tener en Dios, en nuestro corazón. Mire, teníamos temor, ya nos subieron la gasolina y tenía todo, hasta una marcha se hizo y todos con miedo y no la vamos a hacer. ¿Y sabe qué? Seguimos en el carro yendo a Soriana, Walmart, a La Ley.
Nos suben cada año y nos prometen los políticos y los diputados que van a mejorar y nos suben los impuestos y seguimos comiendo. Y si no, mírese la cintura. ¿Cuántas veces nos han cambiado de trabajo y seguimos viviendo? Y decimos, ya no lo vamos a hacer, y a mi correo de trabajo ya no lo hago. Y te sigues y sigues viviendo. Amados hermanos, no debemos tener miedo. Mire, la vida, sea cristiana o no sea cristiana, todos vamos a vivir rodeados de problemas, de preocupaciones, de pruebas, de cosas que producen miedo en nosotros. Y si nosotros le seguimos la corriente al miedo, va a producir en ti diabetes, va a producir ansiedad, vas a tener dolores de cabeza, vas a tener desánimos, hasta te vas a divorciar si tú no aprendes a controlar el miedo. Ese es el asunto. Por eso voy a declarar algunas cosas. Esta es una introducción apenas. Número 1. No te preocupes de cosas que ya Dios nos ha prometido suplir. No te enfermes, por ello tengas miedo de esas cosas. Vea lo que dice, ponga el marcador ahí en Marcos y vea Mateo 6. Versículo 26. ¿Ya lo tiene? Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, amados hermanos, aquí dice la Biblia, si usted lee la Biblia, y ya leyó este texto, ya lo sabe de memoria, dice aquí que nosotros no debemos de estar con miedo, preocupados por todo. Esta característica de no preocuparnos es una de las cosas que nos caracteriza o diferencia del mundo animal. ¿Han visto ustedes a un conejo preocupado? ¿Han visto ustedes a la mamá pájaro decir, mi vida, ya está el pajarito, pío, 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 pío? No tenemos para comer, ¿qué vamos a hacer? ¿Han visto ustedes así al reino animal nervioso? No existe preocupación en el reino animal. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, miren ustedes, está diciendo a su gente, las aves del cielo que no tienen cuenta en Banamex. Y va bajando. Y ya no lo hago. No tienen cuenta en Banamex, no tienen 60 y más. Y si no me lo dan ahora, me lo van a quitar y empieza, y mejor que me crucifiquen, dice, ¿verdad? No tienen ahorros, no saben sacar cuentas, no valen mucho en el mercado, a $1 o $2, pero aún así, dijo Cristo, mi Padre que está en el cielo, tiene cuidado de ellas. Y cuando un pájaro se levanta y empieza, y está en la montaña, y empieza a buscar, dice la Biblia que Dios les da comida, bebida y abrigo donde dormir. Dios nos está poniendo un ejemplo natural de cosas insignificantes para comparar a sus discípulos y les dice, ustedes que no son animales, ustedes que son la corona de mi Padre, que yo voy a dar mi vida por ustedes, que voy a morir por ustedes, que les voy a enseñar a ustedes, que yo voy a estar en la iglesia con ustedes, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué? Dios quiere que venzamos el miedo en esta mañana. Tú tienes que salir de aquí ya con esto y caraqueando nada. De aquí en adelante vamos a ser cristianos de veras, ¿le parece? Muchos tienen miedo de condiciones físicas. De repente sientes un dolor en el pecho, dolores inexplicables, mareos, debilidades, y todos esos síntomas empiezan a parecer que estás enfermo y caray. ¿Y sabe qué? Y cuando tú sientes algo, te dijeron algo, sentiste algo 2, 3 días, y esa preocupación, ese miedo te empieza a revolotear, y ¿sabe qué? Tenemos miedo en nuestra salud. A veces no tenemos nada. Yo tuve 3 días con dolor de cabeza, 3 días pasados con el calor y sin aire en la oficina, y estudiando 4 o 5 horas, y me metía y me duele la cabeza, y otra vez mañana, y ya gracias a Dios ya se me quitó. Hoy ya no tengo nada.
Pero yo digo, caray, a lo mejor tengo triglicéridos, a lo mejor me pego un infarto. Bueno, pero ¿por qué voy a pensar eso, pues? Tenemos que enfrentar, no tener miedo a las condiciones físicas. Muchos también, en segundo lugar, tienen temor a relaciones rotas. De repente alguien te demanda judicialmente, escuchas que te van a meter a la cárcel, tu novio te deja, tu novia te deja, la hermana no te habla, tu marido te dice ya no te amo, te enteras que un familiar tuyo ya ni te quiere visitar en su casa y tienes temor y se te tambalea tuya y ya no la hago. Bueno, que tu felicidad depende de ellos. Dice la Biblia, ama primeramente con todo tu corazón a Dios. ¿Por qué dice eso? Porque cuando tú amas con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza a Dios, Dios te va a dar las fuerzas para las relaciones rotas. No tengas miedo. Eso es lo que dice la Biblia. En tercer lugar, muchos tienen miedo de temores personales, temor a fracasar. Hay temor a que no va a conseguir trabajo. Mis hijos no se van a casar. Miedo a que te roben en la noche. Temor a que te asalten. Miedo a no casarte. Fobia a las arañas. ¿Sabían ustedes que existen más de 200 clases de fobias que llevan al pánico a los seres humanos? Son capaces de dar un infarto ahí. 4. Existen los temores a desastres naturales. Mucha gente vive alarmada con solo ver un relámpago en el cielo. ¿Escuchan un trueno? Y se meten debajo de la cama. Si vas manejando un carro y de repente un rayo, son capaces de provocar un accidente. De todo el miedo que les produce, empiezan a temblar, se desmayan. Ay, Jesús, María y José, y hasta católicos vuelven otra vez, ¿verdad? Yo recuerdo de que una persona, un grandote de 1,80, se miraba un hombrote grandote, bigotón, así, se pusieron las nubes negras ahí en el Flor Azul, y entonces se pusieron, no va a pasar nada. Y te empezó a tronar, brincó, esos 140 kilos son arriba en la cama, como Michael Jordan, así brincaron hacia arriba, y dije, no que no tenía miedo, hasta hábil saliste, mijito. ¿Qué estoy diciendo? Amados hermanos, como cristianos, no estamos exentos de estos temores, ya sean reales o imaginarios, y un cristiano, si no tiene cuidado, va a caer presa del temor, del pánico, del miedo. Ahora, quiero compartirles cuál es la medicina para el temor. ¿Por qué? Porque si ustedes no vencen el temor, el miedo, jamás van a poder servir a Dios, porque Dios necesita guerreras, guerreros, hombres y mujeres que no le tienen miedo a nadie, ni a nada, ni a cualquier circunstancia. No le sirve a Dios un hombre o una mujer que le tiene miedo a la vida. No le sirve. Por eso Cristo está enseñando todas estas cosas. El mejor pastor, el mejor predicador, los mejores maestros, los mejores auxiliares son personas que tienen autoridad, que no tienen temor a nada, que no se derrumban por nada, que tienen una fe. Amén. Y el primer antídoto para el miedo, ahora fíjese, tiene que ver con la actitud. Primeramente, no le reclames nada a Dios. Vea otra vez Marcos 4. Versículo 35. ¿Sí lo tienen? Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Ahora vamos a dejarlo ahí. Los discípulos empezaron a perder el control de sus vidas. Los discípulos estaban aprendiendo de Jesucristo, estaban siendo amenazados. Y aquí encontramos nosotros, hermanos, que después de un día bajo el sol, el Señor Jesucristo debió terminar agotado, exhausto, cansado, y Él no quería tener tanto tiempo ya con la gente. Y dice la Biblia que Él le dijo, adiós mis chiquilines, Iglesia Bautista, los dejo. Y dice que Él se fue y le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, vamos a descansar por unos momentos. Y allí los discípulos en la travesía, en la barca, como las 6 o 7 de la tarde, era muy agradable cruzar el mar de Galilea. El mar de Galilea, si ustedes no sabían, tiene 20 kilómetros de ancho, 20 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. Todo en la barca estaba muy bien. Ellos iban tranquilos, el agua moviéndose, el aire pegando, y ay, gracias a Dios, un cevichito y todo.
y ahí iban contentos. De repente, el Señor Jesucristo, mire, todo muy contento, y se va a la popa del barco, y ahí a descansar. Eso es lo que dice la Biblia. Mientras Jesús estaba dormido, los discípulos que no estaban dormidos iban sintiendo la brisa del mar, viendo el ocaso del sol, bien contentos, contando todo lo que había pasado en el día. Y de repente, hermanos, dice la Biblia, se hacen las nubes negras, vienen enormes vientos, las olas empiezan a mover la barca, y todo era una amenaza que dice la Biblia que se anegaba, estaba para ahogarlos a todos ellos. Se movía, se imagina usted, mayormente si tienen miedo, más agarra quieto por lo van por la barca, y se empieza a mover tonto, y se empieza a mover, y al rato va a andar bailando ahí. Y ¿sabe qué? Si tienen miedo, muchos desmayan ahí. Y estos discípulos, dice la Biblia, que tuvieron mucho miedo. Ahora, vean lo que dice el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. El versículo 38. Y él, o sea Jesucristo, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es increíble que algunas personas tienen un sueño tan pesado que aunque pase el tren por su casa, no los levanta. Aquí el Señor Jesucristo estaba dormido, sin inquietarse, en medio de la tormenta. Qué bonito es dormir sin preocuparse. Hermanos, uno que es bueno para dormir cuando uno duerme soy yo. Yo me duermo en la noche, 11, 12, 1 de la madrugada, y el día que estoy el chapo ahí, y yo no, que esté aquí, la hermana Yossi tiene miedo por todo, primer balazo, y andaba mandando mensajes con mi esposa. ¿Y qué pasó? Están agarrando los sicarios, déjalo, no te vas a enfrentar a ellos. Le dije, me voy a agarrar ahí. ¿Y sabe qué, hermano? Yo me dormí hasta la mañana, me levanté. ¿Qué pasó? No, pues yo creo que ahí andaba el Chapo con toda su gente, los balazos. ¿Y sabe qué? Yo siempre digo le digo a mi esposa, y después me conoce y se ríe. Pasa, ¡pum! Está tirando granadas. Y yo le digo: eres un cohete, eres un potente, hombre, acuéstate a dormir. Y ya, ¿sabe qué? Yo no le hago caso. ¿Por qué? De todas maneras no puedo hacer nada. Es un error quedarse despierto toda la noche, así con los ojos así, y con las 6, 7 de la mañana que empezar a dormir. Eso es lo peor. ¿Por qué? Por causa del miedo. Y eso no es correcto. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo no se despertó? Primeramente, porque Él descansaba. Uno debe tener su tiempo de descanso. Si usted se quiere ir de vacaciones 4 días, 5 días, y quiere ir a un lugar a descansar, ¿sabe qué? Está bien, no está mal. Tome sus tiempos de vacaciones. Cónyuges, agarren sus tiempos. Novios, tomen sus tiempos. Familias, tomen sus tiempos. Tenemos que descansar. Nuestro cuerpo necesita descanso. No todo el tiempo es frijoles, pozole, comida lavada. Tiene que aprender a descansar, porque si no al rato va a andar con miedos. Número 1, Él descansaba. Número 2, había un propósito: revelar el corazón de los discípulos. O sea, Él ya sabía todo, Él era Dios, Él sabía lo que iba a venir, todo sabía, y Él se quedó dormido porque Él estaba buscando que ellos vieran cómo estaba su corazón. Número 3, les estaba dejando una gran enseñanza. El ser cristiano, cuando uno obedece a Cristo, Dios no te quita los tiempos malos ni peligrosos en tu vida. Lo que nos promete la Biblia es que debemos estar seguros que en los tiempos malos, cuando nuestro marido no nos quiere, la hermana no nos saluda, que alguien dijo algo de mí, que esto no la hago, la Biblia dice que Él estará todos los días con nosotros por todo el camino, y nada podrá impedir que avancemos. Es una enseñanza. Y número 4, el temor no tenía parte en la vida de Jesús. Él era tan perfecto, dice la Biblia, que ni lo pudieron despertar hasta cuando Él miró que era suficiente para enseñarles estas lecciones. Ahora, vean lo que pasó. Los discípulos alarmados, vean el versículo 38 otra vez. Y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mire, aquí los discípulos, ¿sabe qué estaba haciendo? Les estaban reclamando a Jesús. ¿Qué no te importan nuestras vidas? ¿Qué no te das cuenta que aquí se está moviendo la barca y casi nos ahogamos y tú ni en cuenta? ¿Qué no te importa lo que estamos atravesando? Aquí le estaban reclamando a Cristo. Ahora, amados hermanos, yo le hago una pregunta a ustedes: ¿cuántos de los que estamos aquí
somos rápidos para reclamarle a Dios de las cosas que nos pasan. Y ahí en su casa, Señor, yo no tengo trabajo, que no te das cuenta. Una persona que no tenía dinero dijo, vamos a orar, le dije. Y como tiene miedo, asustado, se hincó y era nomás dinero, ese hombre. No, su oración vana. ¿Qué no te importa que tenemos las deudas? Y ya lo que viene enseguida. ¿Y cómo le voy a hacer? Y ya esto y lo otro. Y ya me corrió del trabajo. Y no, el mayor no me quiere. Y estamos así, puras reclamaciones. Y eso es porque tienes miedo. Y quiero decirle, esa es la actitud de un pagano. Dios nos libre y nos perdone cuando reaccionamos como un incrédulo. Yo les digo a los jóvenes de mi testimonio, me casé, digo yo cuando me casé trabajé en Infonavit y no tenía lo suficiente para mejor sostener todo. 15 días antes de la boda me dan un trabajo mejor, me pagan mucho mejor, no trabajando sábados y domingos, teniendo una jefatura, un montón de vacaciones, dinero el doble, casi el triple. Ay, si no tengo trabajo no me voy a casar. Y si no, caminemos ahí en la prueba, ahí donde Dios nos va a bendecir a nosotros. ¿Por qué tenemos miedo a todo? A todo le tenemos miedo y ese es un error. Muchas personas, Dios lo llaman para ser pastores, pero como ganan 2,000 por la quincena y pienso que es mucho dinero, ¿cómo va a dejar 2,000 por la quincena? Bueno, ¿qué es tanto dinero? ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¿Cuántas personas Dios les está llamando y tienen miedo? Ese es el miedo que no quiere Dios para ti. Por eso el segundo antídoto para el miedo es creer en el poder de Dios, creer que Él te defiende y te cuida, ni modo las cosas que atravieses. ¿Lo crees tú? Mire, muchos de nosotros minimizamos a Dios, pero vea lo que dice el versículo 39. Y levantándose, hablando de Cristo, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Las palabras que Cristo le dirige al mar y al viento tienen un significado muy profundo. Cuando Cristo le habla al mar y al viento, dice la Biblia que le obedecen. Cuando la Biblia dice que Cristo reprendió al viento, significa regañar o llamar la atención. O sea, cuando Cristo dijo al mar, calla, le estaba diciendo, estate en paz, silénciate, cálmate. Cuando Cristo le dijo, enmudece, le estaba diciendo, no digas nada. Mire, Cristo en manera de regaño le dijo al viento y a la mar, cállate, enmudece, váyase de aquí y no diga nada. ¿Cuál lección está aquí para nosotros? Que Cristo, si tú confías en Cristo y en Dios, si tú dices que eres creyente en Dios, tiene el poder para calmar, para silenciar, para alejar, para quitar cualquier circunstancia que para nosotros es una amenaza o que nos quita la paz o la tranquilidad en nuestra vida. ¿Sí escuchó? Si tú eres un creyente en Dios, Dios tiene el poder para alejarte, para quitar, para echar a un lado cualquier circunstancia que te va a quitar la paz y la tranquilidad en tu vida. Dios nos defiende y tiene el poder para hacer y apaciguar cualquier cosa. Yo lo digo con certeza. Para Dios no es difícil calmar a la persona que te trae frito. Te la vas a ver con Dios. Deja que actúes a tu manera. Para Dios no es difícil quitar un cáncer. Para Dios no es difícil levantarte de un infarto y ya lo ha hecho. Para Dios no es difícil mandarte clientes a tu negocio. Tú encárgate de ser justo y recto. Para Dios no es difícil cambiar a tu cónyuge. Lee 1 Pedro capítulo 3 y ahí aguanta, soporta, deja y tú como una periquita así nomás, sí está muy bien, ok, no te preocupes, nada, y Dios obra. No es difícil. Pero nosotros
vemos todas las cosas imposibles. ¿Qué hizo Cristo aquí? Empezó el mar y ahí no lo hacemos, nos vamos a ahogar y aquí estaban y no lo hacemos. ¿Y sabe qué? Cristo llega, para el asunto, cállate, mujer, váyanse de aquí. ¿Qué le está diciendo? Que Dios tiene el poder para ayudarnos en los problemas, circunstancias de nuestra vida. Yo te vuelvo a preguntar, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué sigues con tanto miedo? Aquí Cristo no solamente estaba reprendiendo los vientos. Mire, detrás del viento había fuerzas que estaban metiendo ideas a los discípulos. O sea, el diablo siempre quiere meter su cuchara en los problemas. Tenemos que entender esto y otra vez en nuestra cabeza. El diablo es el enemigo de nuestra paz, es el enemigo de nuestra tranquilidad, es el enemigo de nuestra fe, es el que te quiere robar lo que Dios te ha dado y quiere darte. Pero la Biblia lo llama el ladrón en Juan 10. Por eso la Biblia dice, o sea, si tú estás bien creyendo en Dios, obedeciendo a Dios, echándole ganas, lo que Dios nos promete es que Dios te cuida y te puede quitar y alejar cualquier cosa que impida que tú le sirvas a Dios. Obviamente, sí vas a tener problemas como todo, pero ahí está Dios para echarte la mano. Esto pasó con los discípulos. Ellos iban en la barca. ¿Quién cree que le dijo a ellos que subían a la barca? Vean lo que dice el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Cristo les está diciendo a sus discípulos: hey, vénganse, obedézcanme, súbanse a la barca, vamos a ir al otro lado. Y cuando ellos iban obedeciendo, cerquitas de Dios, escuchando a Dios, vino el problema y Dios en ese problema les ayudó. Ahora, tenemos que reconocer esto. Él estaba al pendiente de ellos. Cuando, en el momento que en tu hogar hay paz y bendición, en el momento que en esta iglesia, habiendo bendición, viniendo gente, haciendo actividades, los hermanos animados, hay un ser que odia el gozo, que odia la iglesia, que odia la alegría, que odia la hermandad, que odia esas cosas, él va a tratar de meter cuchara. ¿Sabe usted por qué? La Biblia lo llama el destructor. Aquí está el destructor, aprovechando el problema para meterles el miedo en la barca. Y ya los discípulos ya estaban intranquilos, estaban amenazados, estaban preocupados, y Cristo les dice: ¿por qué los amedrentáis? ¿Por qué tienen miedo? Miren, cuando yo entro a la iglesia y me bajo de la oficina y estoy orando y vengo aquí con ustedes, yo estoy buscando caras alegres, contentas, la hermandad, todo eso bien bonito. Hola, ¿cómo estás? Y que estén saludando unos a otros. Y yo digo, esto es de Dios. Pero cuando tiene la cara larga, la cara de limón, eso no es de Dios, hermanos. No tenemos por qué andar así nosotros. Pasen lo que nos pase, nos guste o no nos guste, los problemas que tengamos, las cosas que no hicieron como yo quería, o quería esto y no me dio el Señor, o no tengo por qué reclamar yo nada a Dios, nada. Aguantar la prueba, seguir adelante y no tener miedo. ¿Por qué me vas a hacer parar ese asunto? Voy a tener un problema y ahorita, el domingo no predico. Porque me diste un problema en el día. No, venga lo que venga. ¿Cuántas veces he enseñado aquí enfermo, con gripe, con dolor de cabeza, con calentura? No me interesa. El asunto es seguir sirviendo a Dios. No tengo por qué andar teniendo miedo a esas cosas. Ahora, todos ustedes puede que tengan muchos problemas, pero si tú los enfrentas con la actitud correcta, no reclamando, creyendo en el poder de Dios, esperando en su ayuda, Dios te bendice y te quita tus miedos. Amén. Eso necesitamos hacer, hermanos, no reclame. Espera la ayuda de Dios. Pero si contrario a eso, hermano, tú andas mal, no te gusta obedecer, vienes cada caída de casa y tienes problemas, ¿cómo no vas a andar triste? ¿Cómo no vas a andar desanimado con temores? Agrégale que aparte de que andas mal, en tu casa tienes una revista Playboy. Agrégale que ahí tienes un video pornográfico. Agrégale que metes a un amante a tu casa. Agrégale que permites que en tu casa entre marihuana.
Padres de familia, ustedes no deben de permitir marihuana en su casa. No, es que mi hijo ya tiene 14 años, 16, 18 años. A la calle con sus maletas. Verá, si va a seguir. Biblia es bíblico. Cuando tú permites estas cosas, eso te roba el... Por eso andas todo desanimado. Ay, que mi hijo no lo hace, y que esto, y que otra vez, y que andamos mal. Y ¿sabe qué? Te roba el gozo, vives preocupado, intranquilo, sin confianza y con miedo, porque el diablo te tiene acorralado, amedrentado, arrinconado. Por eso el miedo no es de Dios. Pero vive una vida limpia, obedece a Dios, cree en Dios. Verás que los temores, el miedo, empiezan a desaparecer. Número 3, el tercer antídoto es tomar en serio a Dios. El diablo toma en serio su papel. El diablo te va a dar unas zarandeadas si tú te dejas. Cuando el diablo permite que tú agarres rencor, coraje contra alguien, ya te agarró. Ya vas a andar con la cara de fucho. Ya todo lo ves negro. Ya no se hace. ¿Y sabe qué? Te va a pegar una zarandeada del diablo. Porque la Biblia dice que la lucha, ¿contra quién es? No contra carne y sangre, no con personas. El mismo diablo te mete ideas en la cabeza. Te mete cosas en tu cabeza y ahora la traes con todo. ¿Por qué tiene que ver tu hermano o tu hermana? Es el diablo que está metiendo rencores, corajes, envidias, mentiras, y no le hablo, no le digo, y no quiero, y esto, y esto, y esto. Eso no viene de Dios. El diablo es llamado el destructor y te mete miedos, temores, para que vivas preocupado, desconfiado. No me quiere. Ay, hermano pastor, fíjate que el hermano no me quiere, hermano. Ay, hermano, y yo voy a quitar el cinto. Hermano, siga adelante. ¿Por qué? Tenemos miedo. La única forma de pelear contra eso es vivir una vida que le agrade a Dios. Pero para vivir una vida que a Dios le agrade, necesitamos andar en serio con Dios. Vean lo que dice otra vez Marcos 4, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Ahora, hermanos, voy a mencionar algo muy importante. Aquí en la barca iban por lo menos 4 pescadores: Pedro, Juan, Santiago, Andrés. Y ellos ya conocían las tormentas. Ellos ya conocían de los movimientos del aire, de las olas, de los truenos, de la barca. Y aquí ellos estaban asustados por problemas que ellos ya habían experimentado antes. Porque eran pescadores. Esto indica, hermanos, que vamos a enfrentar problemas en área donde ya somos expertos. Y nos vamos a sentir inútiles y ya no lo hacemos. Y ya lo voy a dejar. Y ya voy a caer. Y ya estoy en depresión. Pastor, oren por mí. Bueno, ¿cuántas veces ha pasado lo mismo? Ya tienes el premio Nobel de los problemas. Aquí están los pescadores, no estoy hablando de la historia, estoy hablando de la Biblia, es la Biblia esto. No estoy inventando algo que salió de mí. Les rebasaron los problemas a los discípulos en las cosas que eran expertos. No importa la edad que tengamos, ni el estudio, ni la experiencia, va a haber problemas que nos van a rebasar. Por eso tú necesitas de Dios. Por eso tú necesitas acercarte más a Dios, andar en serio con Dios. Tengas dinero, no tengas dinero, tengas experiencia, no tengas experiencia, van a llegar los problemas en tu vida. Pero ¿sabe qué pasó aquí? Jesús les ayudó. ¿Sabe por qué Jesús les ayudó? Porque ellos estaban obedeciendo, ellos estaban cercas, ellos estaban escuchando, y ahí los agarró el problema. Ahora, ponga un marcador ahí en Marcos y busques Salmo 145.
Estamos en vivo transmitiendo para todo el mundo, hermano, así que ponga su cara de cristiano, ¿verdad? De cristiana, ahí están las cámaras. Salmo 145, versículo 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, ¿qué dice? En serio. Si tú no estás en serio con Dios, te va a llegar el problema, quién sabe cómo te va a ir, porque la Biblia dice que Dios bendice, escucha, ayuda al que anda en serio. ¿Tú no andas en serio? Por eso te llega el problema y te tumba. ¿Tú no andas en serio? Ay, pastor. Ay, la cabeza. Ahora, fíjese bien. Fíjese lo que pasó enseguida. Cuando les vino el problema, va a ver, usted le dice, ¿por qué os amedrentáis? Y luego aquí va al grano. Ya va directo Jesús en la enseñanza. Vea lo que dice Marcos 4:38. Otra vez. Fíjense, aquí está la Biblia, dice Marcos 4:38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y despertaba y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y hizo el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquí Cristo va directo. Y le dice, no le dice, ¿por qué tienes miedo? Ahora quita el miedo. Y le dice, ¿por qué no tienen fe? ¿Y sabe qué? Nadie contestó. Pedro no dijo, Señor, no tengo fe porque voy empezando. Juan no dijo, no tengo fe porque es que no he leído la Biblia. Les voy a decir algo. Cuando vino la tormenta, la adversidad, el problema, mostraron que no tenían ¿qué? Fe. Cuando tú tienes un problema, ya sea con tu esposo, falta de trabajo, una enfermedad, o no tienes dinero, o te amenaza algo en tu vida, si tú reaccionas con un miedo que no controlas, que te tumba, que no la haces, es porque no tienes fe. Bueno, tú dices que canto, eso no importa, es otra cosa el tener fe. Si tú tuviste una desilusión y te vas a los vicios o caes en depresión, es porque no tienes fe. Si tú pierdes el trabajo o algo no salió como querías y te enojas con Dios y ya no vienes, es porque no tienes fe. Si el doctor te dice, ¿sabe qué? Estás enferma, tienes esto y lo otro, y tú te derrumbas y ya no ves la puerta y puro negativo, es porque no tienes fe. Don Manuel un día tuvo un problema con su esposa y él salió enojado. 4 semanas después, el pastor le pregunta a doña Hortensia, a ver, hermana, doña Hortensia, venga para acá, le dijo. A ver, doña Hortensia, ¿qué pasó con su esposo? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido a la iglesia? ¿Qué ha pasado? Fíjese, pastor, que tuvimos un problema. He querido platicar con él, pero ya tiene 4 semanas tomando. Y dice que no quiere venir, que todos son iguales, es puro hipócrita, y que el pastor puro dinero, y que la iglesia no es cierto, y que y sigue la mata dando. Yo te pregunto, ¿por qué actúa así don Manuel? Porque mostró que no tenía fe. Don Manuel hasta la culpa ya le estaba echando a Dios. Puro reclamo, no enfrentó el problema, no cree que se puede arreglar su problema, no cree que puede estar mejor con su esposo, con su esposa, no cree que van a cambiar las cosas. Mentiras que no tenía fe. Que tenía fe, no es cierto. La mentira supera el miedo. La mentira te hace pensar positivo en el problema. La fe te hace buscar más a Dios. La fe te hace echarle más ganas a Dios. Cuando uno reacciona con fe a las cosas, no se tira. Uno se levanta para vivir, seguir viviendo en la vida. Yo te pregunto a ti, amado hermana, ya estoy por terminar.
¿Qué vas a hacer cuando tengas que tomar decisiones importantes en tu vida y no tengas fe? Le tienes más fe a tu quincena. ¿Qué vas a hacer cuando tú te enteras de que tu cónyuge anda mal? Y nada, un abogado, esto y lo otro, y vamos a hacer una demanda y ahorita vas a ver. Y no tienes fe. ¿Cómo le vas a hacer cuando tengas una prueba con tu esposo? ¿Qué va a pasar cuando tú salgas de tu carrera de abogado, de ingeniero, de dentista, de lo que estés estudiando y no consigas trabajo pronto? Y no tienes fe. ¿Te vas a ahorcar como Judas? ¿Te vas a ir a los vicios? ¿Le vas a echar la culpa a Dios? ¿Te vas a pelear con tu cónyuge? La Biblia dice que la fe es mucho más valiosa que el oro. Todo lo que tú tienes en tu banco, en la cuenta, el dinero, no sirve para nada si tú no tienes fe en Dios. Algunos nomás le da. En otra vez alguien me dijo, le dio un dolorcito en el pecho, un piquetito así. Ay, vieja, compra ya un cajón, ya yo creo que ya no la hago aquí me voy a morir, ya andaban comprando el cajón. Y nada, que a lo mejor la esposa dio un golpe en la noche y todo el día andaba con piquetes ahí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hermanos, no hay fe y te vas a los extremos. Quiero aquí, levanten la mano los que tienen fe. Y algunos miren que, pero para abajo, ¿verdad? Por eso, qué bueno, mantenga su mano, puede bajar su mano. Ahora quiero decirle para último, amados hermanos y amadas hermanas, para vencer el miedo, la Biblia dice que debemos venir a Dios con oración, con ruego y súplica, porque Dios te escucha. Necesitas sacar desde la raíz para que estés bien. Algunos de ustedes a lo mejor nunca le han rogado a Dios ni le han suplicado en nada. Busque Filipenses 4. Versículo 6. ¿Sí lo tiene? Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El temor entra como un taladro y empieza el miedo, es como un taladro que te está metiendo. Y cuando el temor viene a ti, siempre hace ruido y te asusta, y ahí estás. El diablo siempre ruge. Es como un león rugiente, siempre te va a rugir. Cuando tú empieces a oír ese ruido del miedo, del temor, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Y no lo voy a hacer con aquello? Y empieza el ruido y el ruido y el ruido. Detente allí y di: perro que ladra no muerde. Ya te está ganando. A mí nadie me viene a rugir, dile al diablo. ¿Por qué? Dice la Biblia en Filipenses: por nada estéis afanados. No permitas que en tu vida entre la angustia, el temor, la incertidumbre. Me quitarán el trabajo, no me lo quitarán. Me casaré o no me casaré. Seré cierto o no será. Me dejará o no me dejará. Tendré o no tendré. Cuando tú sientes esas cosas, en ese momento, dice la Biblia, ven delante de Dios con toda oración, ruego y súplica, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no importa lo confundido que estés, lo acelerado que estés, el temor que tengas, Dios va a enviar la paz a tu corazón y va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús. La palabra guardar significa proteger. O sea,
Viene del cielo la paz, porque Dios ve a un hijo o una hija como tú, que no tiene miedo. Sí es cierto que te vas a levantar y al principio otra vez, la angustia. Pero como tú eres un hijo de Dios y quieres vencer el miedo, tú te vas a hincar y Dios va a ver a su hijo, a su hija, con ruegos, con súplica, para que Dios le ayude, y Dios va a mandar la paz, porque ve a sus hijos que tienen fe, que tienen confianza y que oran con ruego y súplicas. Y Dios, ¿sabe qué? Te va a guardar todos tus pensamientos malos. ¿Y sabe qué? Te va a guardar tu trabajo, si te va a ir bien en tu casa, si te va a ir bien en la vida, mentiras que iba a pasar esto y aquello, y ahora ya te puedes enfrentar a lo que sea, porque Dios te ha fortalecido con paz, ha controlado tus pensamientos, y si hay problemas, si hay broncas, si hay cosas, pero como tienes fe, puedes avanzar en la vida como se merece un cristiano. ¿Cuántos que estamos aquí tienen miedo? Como conclusión, el miedo no es de Dios. Aceptar que tienes miedo o que tienes temores no es síntoma de debilidad, es síntoma de discernimiento. Identifica cuál es tu miedo. A lo mejor tienes temor a hablar en público, a lo mejor tienes miedo a que te deje tu cónyuge, a lo mejor tienes miedo a tu economía, a lo mejor tienes miedo a que no es, a lo mejor tienes miedo a las críticas, a lo mejor tienes temor a alguna enfermedad, a lo mejor tienes miedo, no me voy a casar, o nadie me quiere, o tienes miedo de que no la haces, o tienes miedo de que ya no sirves, o tienes miedo. Número 3, como decía y como dice la Biblia, nuestro peor enemigo siempre es nuestra cabeza. Como decía Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica, dijo: no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. No es valiente quien no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Él estuvo 27 años en la cárcel, y cuando salió, ¿para hacer qué? Presidente. No le tuvo miedo porque había racismo y porque andaba como López Obrador en las calles. Oye, ni López Obrador tiene miedo al pedir, hombre. Todos los señores que lo manden matar, esos que no son cristianos, que no están entregados, que no le tienen miedo a la muerte. Y tú que estás aquí le tienes miedo hasta a tu compadre que te va a hacer algo. Tú tienes miedo a esto y la otro, y que el dinero, y que acá, que... ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Amén. ¿Le creemos a Dios o no le creemos a Dios? Amén. Pues en esta mañana, si usted tiene alguna fobia, tiene que ser arrancado del corazón, porque ese miedo es tu más grande enemigo. Vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a venir a Dios con oración, súplica y ruego, para que Dios mande la paz y controle tus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor.